Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Bienvenidos, saludos, amigos de Coloquios con Jacqueline Malagón. Esta tarde tenemos verdaderamente un programa exquisito porque nuestra invitada de hoy es una mujer profesional de la educación especializada en la educación de 0 a 6 años. Se hizo muy conocida, por no decir famosa, cuando tuvo su propia escuela que se llamaba El Círculo. Del Círculo salieron intelectuales, profesionales muy distinguidos, políticos, literatos, en fin. La educación que se ofrecía en El Círculo era una educación integral que realmente formaba al niño y lo preparaba para el aprendizaje escolar. Vamos entonces a presentar a nuestra querida amiga en este coloquio, una conversación íntima entre Mechi Hernández y Jacqueline Malagón. Hola Mechi. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto poder dialogar contigo en esta conversación íntima, como tú le llamas a este coloquio. Esta conversación íntima, que yo quisiera, contigo se puede hablar de muchas cosas, pero a mí me gustaría, porque estoy muy preocupada con el tema de gestión. Cuando digo estoy muy preocupada es que si están hablando de que la educación debe tener calidad, que si no la tiene, que si las pruebas nacionales e internacionales no tienen los mejores resultados de los aprendizajes, que es lo que se busca, que es lo que se desea. Entonces, de alguna manera, tenemos que tocar la gestión y ver desde la gestión cómo empieza el proceso de la enseñanza para que se dé el aprendizaje. ¿Cuál es tu experiencia en términos de dónde empieza, cómo podemos hacer el país, las estructuras administrativas? ¿Qué tú opinas, Mechi? Sí, bueno, hablar de gestión para mí es una pasión, porque yo digo que Papá Dios me regaló un pedacito de cielo, que fue esos 25 años en El Círculo. Pero yo quiero decir algo. Queremos responsabilizar al maestro de que no hay aprendizaje. Queremos responsabilizar al gestor porque no hace que su escuela enseñe para que los estudiantes aprendan. Gestor queriendo decir director. El director con su equipo. Pero lo otro es que la educación es una responsabilidad de todos, porque la primera escuela es la casa. Entonces, los padres son los primeros educadores. Los maestros tienen una responsabilidad, el director tiene una responsabilidad. Pero vayámonos ahora a la gestión ya administrativa de los centros educativos y de las regionales. Yo creo, y lo he dicho en diferentes espacios, que las regionales deben reducirse y multiplicarse los distritos educativos que son los que gestionan los centros educativos. No sé si tú sabes, Mechi, que en la propuesta de modificación de ley que coordinó Radamés Mejía y estábamos un grupo de 18 o 20 personas en un año, 6, 7 meses, está contemplado o está inscrito en ese proyecto de ley que se reducen a 10 regionales. Bueno, hay algunos que queríamos que se redujeran más, pero muchas razones nos impidieron llegar a ese número. 10 es un número que coincide con algunos de los espacios de la gobernabilidad nuestra. Exacto. Que tiene que ver con el tema regional. Pues mira, para mí el distrito educativo, que es el que debe estar acompañando y supervisando la escuela, para mí la supervisión y el acompañamiento son las dos caras de una moneda. Una es más administrativa y el acompañamiento es una formación situada. Pero bueno, de eso podríamos después aclarar. ¿Qué sucede? El distrito es la unidad administrativa que gestiona y apoya las escuelas. Pero todavía los distritos no están haciendo un buen trabajo, porque el distrito educativo lo que tiene que fortalecer el equipo de gestión, darle mayor fortaleza de liderazgo al director. ¿Qué me dicen? ¿Qué dicen los directores? El distrito no nos deja trabajar, el distrito se contradice con muchas cosas, no hay la libertad
para la creatividad, para la innovación en muchos centros educativos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y hay que decirlo, muchos de los integrantes de los distritos no son profesionales de la educación, son políticos. Eso es un problema y por eso gritamos que saquen el clientelismo de la educación. Exacto. El propio presidente Abinader, de una manera heroica para mí, ha dicho: despoliticemos la educación. Alguien me dijo: no, pero Jacqueline, tú no tienes que decir también que se despolitice, porque lo que más es la educación es la política. Espérate, una cosa es la educación como una política de Estado, la política educativa del Estado, y la otra es la politización a través del clientelismo político. Lo que hay que atacar y lo que hay que quitar, y lo que digo al presidente es: saquemos el clientelismo, que lo has tocado. Déjame tomar un minuto tuyo para decirte, tú sabes que nosotros tenemos un programa en el Este que está, es del ministerio, el ministro y Ansel Sheker, lo aprobaron hace un par de años. Un amigo, señor mayor, muy rico, creó un fondo en Estados Unidos, en una universidad, que yo he estado en esa universidad, se llama Universidad Mercer, y él es el doctor Thomas McDonald, vino recientemente al país, y él tiene un fondo, y con ese fondo dedicado a la República Dominicana, estamos haciendo no le llamamos especialidad como tal. Ahora mismo están respaldados por la Universidad Católica del Este, que ha sido extremadamente generosa y nos ayuda muchísimo, pero estamos ya en la fase 2, y por el tema que tú acabas de tocar, te puedo decir que nosotros tenemos en la fase 2 34 actores. Esos 34 actores son 7 directores de escuela, hay un director de distrito, hay un técnico coordinador curricular y otro que creo que se llama técnico pedagógico. Están por los niveles educativos. También tenemos técnicos por los diferentes niveles. Porque cubrimos todo el Este. En la Regional 12, los 4 distritos, y en San Pedro de Macorís, 2 distritos. Y también tenemos los coordinadores pedagógicos de las 7 escuelas. En total son 34. Lo que quiero decir, y que el país sepa que se está haciendo, y esto es un regalo que se le hizo al ministerio. El ministerio me pidió que yo asumiera eso como parte de mis deberes como asesora del Ministerio de Educación. Estamos entrenando esos 34 para el liderazgo instruccional. Ese liderazgo instruccional que estamos llevando de las mejores prácticas en el tema del acompañamiento y del seguimiento que se da, pero un acompañamiento que tiene que tener no solamente lo administrativo, tiene que tener lo pedagógico. O sea, el acompañante, si es un acompañante pedagógico, tiene que dominar las asignaturas que va. Entonces tenemos el técnico en matemática o el técnico en lengua española. En fin, lo que te quiero decir es que todavía no tenemos, o sea, no puedo decir que hemos evaluado la experiencia, pero yo tengo mucha esperanza de que esa experiencia se vea, se traduzca en calificaciones de aprendizaje que sean superiores a la media que tenemos hasta ahora. Eso no se ha hecho porque apenas tenemos 2 años, pero yo sé que tanto el ministro como la doctora Sheker están esperando esa evaluación. Yo quiero que el país sepa que se están haciendo muchas cosas. A veces dicen, no, que la educación está en crisis, que está en crisis, Bueno, puede estar en crisis porque los resultados de los aprendizajes no son buenos, pero hay muchas experiencias. Muchas experiencias, muchas iniciativas. Y muchas instituciones haciendo cosas. Muchísimas Podemos mencionar escuelas. aquí por lo menos 5. Fe y Alegría, Inicia. Bueno, el ISFODOSO ahora con las escuelas de práctica está haciendo un trabajo. Ustedes en el ISFODOSO se está trabajando con una dirección, con una especialidad en gestión para los directores. Y ya hay 1000 y pico de directores que han pasado por esa escuela con un convenio que se ha hecho con una institución de... Yo no le he preguntado a Nuris, pero estoy enterada de los directores. ¿El énfasis está en la parte administrativa o en la parte pedagógica? No, es la combinación. Fíjate, yo creo, lo pedagógico propiamente recae bajo la
responsabilidad y las funciones del coordinador pedagógico, que fue una figura que se creó en la gestión de don Melanio, donde la parte pedagógica de acompañar, cuando hablamos de acompañar, es observar, es reflexionar, es leer las planificaciones, es orientar la evaluación. Eso recae sobre el coordinador pedagógico. El director tiene que en el equipo de gestión conocer toda la parte pedagógica y ser parte, pero tiene muchas tareas administrativas, y más si es una escuela de cogestión, una escuela de jornada completa. Entonces, ese equipo nosotros apostamos a quitar el director solitario y a trabajar en equipo. El director con su equipo de trabajo, que lo integran la orientadora y la psicóloga, las coordinadoras de los niveles y el director. Si ese equipo se cohesiona, el director sabe dirigir, planificar, comunicar, es decir, usar sus capacidades como gestor, la escuela tiene que funcionar. Y de hecho podríamos mencionar cientos de escuelas que funcionan bien porque hay una cabeza que sabe gestionar, que sabe trabajar en equipo, que sabe comunicarse, que sabe integrar a la familia, pero sobre todo que lo dejen innovar, porque esa es de las otras cosas que muchas veces en el distrito cree que las cosas que la aplicación del currículo es una cosa rígida. No, tiene que ser flexible, tiene que ser adaptada a los contextos, porque es un mandato de nuestro enfoque. Nuestro enfoque constructivista nos obliga a tomar el contexto como punto de apoyo para el desarrollo curricular. A mí me preocupa mucho el tema de que, bueno, estoy convencida de que la evaluación de una escuela en términos del desempeño que se hace debe ser el centro. Esto es algo que Radamés me ha enseñado, me ha convencido, porque yo pensaba en el aula, los aprendizajes del niño. O sea, cuando digo los aprendizajes me refiero a las calificaciones, sí, que lo clasificamos por categorías, satisfactorio, suficiente, insuficiente, etc. Pero realmente en la evaluación del desempeño del maestro no debemos, pienso yo, enfocarnos en el maestro, sino enfocarnos en el centro, porque tú estás hablando lo que debe hacer el equipo que le llaman equipo de gestión, sí, donde están los actores que has mencionado, pero el maestro no puede verse en el contexto solo del aula, tiene que ver todas estos elementos que influyen en el maestro, en el acompañamiento, porque si no tiene acompañamiento es muy difícil que se mantenga creciendo y el maestro tiene que crecer, claro, día a día. Eso me pasa a mí también con el tema de la inducción. En la inducción, tú sabes, tiene un gran acompañamiento, el año de inducción, que es el primer año. Yo creo, y yo sé que es un sacrificio desde el punto de vista económico para el ministerio, pero yo creo que el acompañamiento debe ser eterno. Cuando digo eterno me refiero hasta el 12º grado, que es lo que llamamos antes el último año de bachillerato, y a todos los profesores. Tiene un alto costo, hay que buscar especialistas, pero se está trabajando en ese sentido. Sobre todo el IFODOSU, que es el referente nacional para la formación de directores, está sentando la pauta. Tú sabías que el IFODOSU en época de Julio Sánchez Mariñez fue declarado un referente, un congreso en Colombia, y tú me decías que ahora en México fue. Ahora en México, la semana pasada, hay una agrupación sobre las prácticas docentes. El IFODOSU es parte de esos 5 países. Se hizo una investigación muy interesante. Le voy a pasar el libro. Pero fíjate cómo nosotros concebimos el acompañamiento, que INTEF fue el primer institución que hizo un diplomado y después una especialidad en acompañamiento pedagógico. Y fue eso es lo que nosotros estamos haciendo en el este. Exacto. Y es a propósito que teníamos los coordinadores docentes cuya función principal es acompañar. Acompañar al maestro siempre. ¿Qué es acompañar? Inclusive ahora en el sistema de práctica tenemos todas las estrategias de acompañamiento que empieza con la observación de clase. Eso en la cultura nuestra,
tu coordinador, porque están los coordinadores por niveles, te observe, dialogue contigo, haga un diálogo reflexivo. Realmente luego se hagan las comunidades de práctica, que son los grupos pedagógicos, que son espacios reflexivos entre los maestros, los docentes de un mismo nivel. Si todas esas estrategias de acompañamiento se llevaran a cabo, la escuela fuera otra. Se cuidara mejor la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo, el que un coordinador tiene que ver cómo sus maestros enseñan. Pero además, yo que he ido a observar clases, hay maestros que tienen una intención pedagógica para esa clase, pero no la evalúan al final. Si yo quiero enseñar a sumar decimal, si ese era mi propósito y hice una serie de actividades, el cierre no es solo decirle a los niños si les gustó, eso es una parte importante, porque las emociones se toman en cuenta. ¿Qué aprendiste? Y hacer un ejercicio de cierre que me garantice cuántos estudiantes aprendieron. Pero eso hay que hacerlo todos los días en cada clase. No es que a final de mes, no es que vengan las pruebas nacionales para saber si los estudiantes aprendieron. Ya es muy tarde, señora. Entonces, eso hay que hacerlo en cada clase. Yo no lo he visto en cada clase. Ese cierre yo tampoco, con el aprendizaje. Y fíjate, con las escuelas de cogestión y las escuelas de práctica, ahí fue que yo recibí una serie de alertas para proponerle al ISFODOSO actualizar el sistema de práctica, que con la pandemia, pues se decayó. ¿Cuántas escuelas que ustedes tienen en ISFODOSO de práctica? 152 escuelas, porque están en 6 recintos, cada recinto, y cada vez que se abre un programa... ¿En todo el territorio? En todo el territorio, porque hay 6 escuelas en 5 regiones del país. Entonces, ¿qué sucede? Que esas escuelas, en la medida que se abren nuevos programas, porque por ejemplo educación secundaria tiene varios programas de acuerdo a las áreas curriculares, entonces se demanda más centros educativos. Nosotros acabamos de hacer una evaluación de 160 escuelas, hay como 8 que no calificaron para hacer escuelas de práctica, y entonces, pero también tenemos una demanda tanto de centros educativos privados, porque quieren que sean escuelas de práctica, porque obliga a ese maestro guía, que es el que se observa, es el que orienta, es el que trabaja con el practicante, a mejorar su práctica. Pero además, ¿qué nos han dicho los maestros de los centros? Nosotros aprendemos de estos jóvenes que vienen porque ellos traen nuevas estrategias. Entonces es un intercambio de aprender. Creemos que el centro educativo es el mejor escenario para la formación de los docentes. Sí, pero pasa algo. Yo en la UNFU tengo una magnífica relación con la universidad, y en muchas ocasiones en el semestre me han pedido que hable con los estudiantes. Lo he hecho presencialmente. Los estudiantes de educación. Los estudiantes de educación. Ajá. Lo he hecho presencialmente y lo he hecho también virtualmente. Yo recuerdo las primeras veces antes de la pandemia que lo hicimos presencial. Yo recuerdo un joven, traían 60, 80 muchachos y era un diálogo. Este joven levantó la mano y me dijo: profesora, yo entiendo todas las cosas lindas que usted está diciendo de la carrera que yo he escogido. Yo me siento que llegar a ser un profesor de matemáticas es el sueño de mi vida. Pero usted sabe una cosa, señora Malagón, yo creo que yo me equivoqué de carrera. Y yo le digo: pero mijo, ¿y por qué tú dices? ¿Tú te vas a graduar ahora? ¿Por qué tú piensas que te equivocaste de carrera? Dice: mi vocación es de maestro, pero lo que he visto en la práctica no es lo que yo hubiera querido aprender. Y él se explicó un poco más y dijo que a la escuela pública que él iba, él veía un maestro totalmente desinteresado, niños que no estaban empoderados con lo que se estaba enseñando, niños que lucían como que no sabían dónde estaban, porque en todo esto no puede olvidarse. Tú hablaste de la familia, 100% de acuerdo, pero estamos frente a muchos hogares disruptivos. Los hogares disruptivos, según el estudio de la conducta cívica, dio que un 40%, los hogares, lo he dicho ya varias veces y no me voy a cansar de decirlo, los hogares disruptivos tienen a papá y a mamá
en un 40% solamente. Los demás son disruptivos, un 60%. ¿Qué es disruptivo? Que estoy viviendo en una familia que es este señor está con mi mamá, pero mi mamá tiene de otros señores, tiene niños, y este señor tiene niños de otras señoras. Y yo estoy en el medio, estoy hablando yo como el niño se sentiría. Y ese niño no sabe dónde está, a dónde va, ni quién es. Llega a la escuela y ahí es donde necesitamos el maestro, el orientador, el psicólogo y el centro que acoja a ese niño y que aprenda a ser quien él debe ser, quien él sueña con ser. ¿Cuál es la experiencia tuya en los distritos con los órganos que tienen que ver con ese acompañamiento en el orden emocional? Estamos hablando mucho de salud mental. Claro. La salud mental está en todos los periódicos, Sí, sí. está en los programas de televisión. Y me preocupa muchísimo porque la salud mental se ha asumido la modificación de su ley, que es del 2006, la ley de 2006 del presidente Fernández, y está en el Senado ya en vías de, no sé si finalmente ya la aprobaron, pero la ley contemplaba en un instante mucho más remedial que preventivo. Lo supe porque me pidieron que fuera a una reunión. Ajá. Y me di cuenta, wow, la gente está pensando que el feminicidio, el que trafique en droga, el homicidio, la violencia que hay, pero la veían desde el punto de vista ya de penalizada, ¿no? Uh-huh. Estaba el director de la Victoria, de Najayo, el presidente de los psiquiatras, de los psicólogos, y 2 o 3 personas, no voy a decir los nombres, muy, muy destacados. No voy a decir los nombres porque tengo que decir que yo no estuve de acuerdo cómo lo enfocaron. Cuando dijeron que les diera yo mi opinión, les dije, mire, si yo no puedo hablar de esto, ustedes son unos fenómenos en este tema, y yo lo que soy es una maestra. No, pero queremos ver su opinión de maestra. Si quieren ver mi opinión de maestra, déjenme decirles que están desenfocados. Es que ya es muy tarde en la cárcel. Es muy tarde. La cárcel ya no es. Exacto, hay que empezar en la escuela. No, que ya mató una, claro, o mató 2. Hay que empezar en la cuna, porque inclusive en la escuela es tarde. Hay una frase, yo me acuerdo del primer seminario que yo fui fuera de este país, en el 78, de la cuna a la escuela, valorando esos primeros 6 años de vida, que son fundamentales. Pero fíjate una cosa, Jacqueline, el centro educativo todavía no ha hecho conciencia de esa parte emocional que tiene que cuidar de esos niños y apoyar a la familia. Empezando, yo he visto maestras que son las que inician el bullying, diciendo, mira cabezón, mira. Es un día yo observando por una ventana, yo dije, pero esto es una cosa horrible. Y son las que inician. Otra cosa, 2 orientadoras o una psicóloga no puede atender a 500 familias. Ese es otro elemento en términos de que tiene que colocarse en la escuela más personal para poder, no dan abasto ni siquiera para atender lo que surge en la escuela. Imagínate cuando hay que trasladarse a la familia. Las escuelas de jornada extendida no deben llevar tarea a la casa. Yo estoy en contra de llevar tarea a la casa. Todo lo que se tiene que hacer es en la escuela. Y en la casa hay que mandar a hacer otro tipo de tarea que tiene que ver con la conexión emocional, con el trabajo colaborativo de la familia. Entonces, ¿qué sucede? Esa madre que tú dices que tiene hijos de varios, esa madre trabaja el día entero en mi casa, en tu casa, y llega a las 5, 6, 7 de la tarde, las que son sin dormida. ¿Puede ella, además de hacer la cena, lavar la ropa y atender, ponerse a hacer tareas con un niño? No, ni siquiera la madre de clase media en este momento. Te lo digo por mi sobrina, la esposa de mi sobrino. No, lo que pasa también es que las mujeres estamos ya insertadas en el mercado de trabajo, claro. Y ya en las universidades, en estos días estamos hablando y salieron en el periódico que hay mucho más mujeres, claro, en las universidades y en los centros, pero mucho más. Y eso va a traer un problema social, ¿eh? Además. Lo va a tener, todavía no se nota
como yo creo que se va a notar. Ujú. Porque el hecho de que la mujer sea una gran profesional, una gran ejecutiva, pero menos hombres se están preparando. Pero ya yo lo En el veo en matri- mi familia, en el que matri- hay esa diferencia. En el matrimonio se va a dar Ujú. que la mujer produce igual o más que el hombre. Exactamente. Y eso, en el llamado machismo, eso va a tener una consecuencia. Y aunque la la generación- consecuencia sí. va a ser la disrupción de la familia. Y aunque ya la generación nueva, los muchachos de 35 años, han aceptado un poco más que hay esa igualdad y esa superioridad, porque las mujeres, tú vas a la maestría y el 60% son mujeres que están haciendo la maestría, pero no solamente eso, vámonos a esa muchacha, a esa señora joven de 35, 40 años que tiene hijos en primaria y secundaria. Sale de su trabajo a las 6 de la tarde, se mete en una hora de tapón y llega a las 7 de la noche a su casa. ¿Puede hacer tarea ella? No. ¿Puede pagar horas de tarea? Sí, pero ¿quién lleva ese niño a la sala de tarea? Si ella tiene un trabajo y el papá está en otro trabajo. Es decir, no se ha visto cómo es la dinámica de la familia de clase media baja, de clase media. Bueno, la clase media alta tiene choferes y puede llevarlo a tutores. Puede pagar tutores, pero tiene choferes que pueden llevar esos niños. Entonces, tú ves esos tres escenarios y la tarea no procede, ¿entiendes? Este coloquio de hoy está fantástico, pero no solamente para educadores, que la intención es que vaya a la comunidad nacional y sobre todo que las familias que tienen niños y jóvenes en edad escolar nos presten atención, quizás por aquello, y no dejo de decirlo, de que educar es enseñar a vivir mejor. Entonces, si vamos a enseñar a vivir mejor a sus niños y los llevamos a la escuela, vamos a ver cómo acompañamos a la escuela, porque la responsabilidad tuya como mamá, o la responsabilidad tuya como papá, te tiene que llevar a la escuela y tú debes ver qué educación se le está dando a tu hijo. Entonces, vamos a seguir hablando de la familia, porque yo creo que es un tema que necesita atención en la educación de hoy. Mechi, me hablabas... Sí, de nosotros con los directores, en el programa de directores, hay lo que se llama cultura escolar, que son los hábitos. Claro, los hábitos comienzan desde la cuna y por supuesto que en los centros de educación inicial se le enseña a los padres, por lo menos yo trabajé mucho el horario de vida del niño. Cuando se establece un horario de vida, es una práctica, se tiene que hacer una práctica continua. ¿Cómo se establece el hábito? Con una práctica continua. Ya el hábito es un automatismo. ¿Qué se hace en la formación de en este nuevo programa de directores? Crear una cultura escolar y ahí se practica, pero luego se construye dentro de la escuela. Los estudiantes llegan, niños y jóvenes, al centro educativo y se reciben con afecto. Esa es la primera señal de acogida. Como tú dices, el niño que se siente querido aprende mejor. El niño que se siente aceptado aprende mejor. Porque lo están importantizando. Exacto, lo están tomando en cuenta. Eso es parte de la naturaleza humana. Totalmente. Eso es lo número uno. Entonces, está la ceremonia la ceremonia de la bandera. Cada momento, son 5 momentos que hay en la escuela de jornada extendida, bueno, en toda, pero 5 momentos donde se le pone una cantidad de tiempo. Esos 5 momentos ocupan 2 horas de las 8 horas de jornada extendida. El recibimiento de los niños, que lo hace el portero, a ese también tiene que saber saludar, decirle a la familia una palabra. Después viene la ceremonia de bandera, que dura 15 minutos, y después van a su aula y la maestra lo espera en la puerta y le da un tipo de saludo al niño. Entonces, esa acogida de llegar, el niño escoge si quiere que lo saluden con un abrazo, con un tocar la mano, con decir una frase. Eso es una manera de decirle a cada niño: yo te quiero, tú me importas, tú vales. Bienvenido, tú vales. Entonces, y porque muchos de esos niños están muy carentes de afecto.
Bueno, es que por las condiciones en que cuando vienen de hogares disruptivos tienen un entorno familiar que no les es favorable. Que no le ayuda. Y cuando vienen del 40% de los hogares que hay una mamá y hay un papá, no necesariamente hacen el papel de mamá o de papá. O sea, están juntos, pero no revueltos. Exacto. Entonces, hay algo que a mí me preocupa mucho y es el tema de cómo identificar en el niño alguna señal de lo que puede ser en el futuro una patología. ¿Cómo tú que trabajaste de 0 a 6 años, cómo ustedes enfocaban? ¿Ustedes se daban cuenta cuando había una señal y esa señal podía prevenirse con la asistencia de un orientador, de un psicólogo, de un director y de la familia? Yo nunca tuve psicóloga porque no me alcanzaba para pagar, allá se le pagaba bien a los maestros. Nosotros éramos solamente detectores, alertas. Y los padres, pues ya, como eran pocos, porque debajo de los 6 años es muy importante detectar. Por ejemplo, de 0 a 3 años, nosotros no podemos decir que es un niño hiperactivo, porque el niño en esa edad se mueve y es la forma de descubrir el mundo. Pero a partir de los 3 años ya sí habían alerta. Y por suerte que ahí surgió todo el tema del déficit de atención. Yo tenía una prima pediatra que trabajó mucho con eso y nos ayudó mucho con la familia. Ahora bien, ese niño, nosotros llegamos a detectar niños con déficit de atención de 4 y 5 años. Solamente en esos 25 años, Jacqueline, un niño con autismo. El otro día me encontré con una mamá que fue del círculo pediatra. Me dijo, estoy alarmada. En este momento tengo 26 niños autistas en mi consultorio. Eso nos ha llegado en el Senado. Es como si fuera una epidemia. Una cosa impresionante. Y es algo que yo digo, no, pero ahí tiene que haber algo en la alimentación, en el medio ambiente, porque realmente nosotros nada más conocimos un niño autista. Y la verdad es que lo referimos y sí, salió autista. Tenía 4 años y teníamos una serie, y ahí nos metimos a estudiar el tema del autismo, pero no nos provocó tanto porque ese no era el mayor dificultad. Para nosotros la mayor desafío era que en la casa hubiera un sistema para crear hábitos. Esa era nuestra insistencia. Porque el niño que llegaba, que tenía sueño a las 8:30 de la mañana, ese no se había acostado a la hora que le tocaba. Entonces, para nosotros, ese horario de vida que empezaba con los padres que llegaban con niños de 1 año, por eso desde la cuna, el niño que tenía hábitos en su casa de tener hora de comida, hora de sueño, hora de juego, tú veías en el centro, porque nosotros trabajábamos con un horario que ellos sabían y sabían lo que iba a acontecer después del patio, qué iba a acontecer después del descanso. Ellos podían predecir porque era una estructura que le daba seguridad a ellos y que se repetía cada día. Cuando yo estuve en Israel, invitada por el gobierno de ese país, tan pequeñito y tan grande en la gente, en la formación, es el país que tiene más premios Nobel, tengo entendido. Sí, científicos. Yo fui con Ligia Amada y la verdad fue que yo llegué a la conclusión de que esa fama que ha alcanzado Israel en el ámbito de la educación es porque la educación empieza en el vientre de la madre. Exactamente. Estoy hablando de 0 a 6. Ajá. Y yo estoy pensando. Bueno, sí. No deja de ser el vientre. Entonces, estaba recordando cómo en Israel nos explicaban el tema de la madre y nos daban un ejemplo que después yo lo vi en mi familia, que es la madre que, por ejemplo, le gusta la música y quisiera que el niño escuchara la música, puede ser instrumental clásica, o puede ser la música clásica. Y oye la música clásica, está en estado y se pasa la mano y oye la música clásica y la música la tiene fascinada. Cuando ese niño nace y tiene 1 mes, 2 meses, y el niño empieza a gritar, yo pasé por eso con un nieto, el niño empieza a gritar, lo ponía delante de la televisión con
Baby Mozart, o sí. Baby Tchaikovsky, o Baby Chopin, y el niño se tranquilizaba de inmediato. Claro. Y por eso yo estoy luchando, Mechi, yo sé que tú lo apoyas o que tú lo practicas y lo dices y lo promueves igual que yo, el tema de las humanidades. Ay. Cuando se den cuenta aquí en las universidades, cuando se den cuenta de que lo que llaman los americanos el finishing touch, el toque final del profesional, no es que diseñe más el arquitecto o que el cirujano sepa cómo introducir el escalpelo o el economista estar pendiente del PIB. No. El toque final debe ser de humanidades. Y en las humanidades tenemos la filosofía, tenemos la historia, tenemos la música, tenemos psicología. O sea, eso es lo que hace al profesor, al profesional, al egresado de la universidad, inclusive del bachillerato, porque en el bachillerato debemos dar toques de humanidades ya al término de los últimos 2 años. Pero sobre todo y pienso en este momento, y le he dicho en varias ocasiones, hay un dominicano que se llama Dr. Washington, creo que Peña, de la Universidad de Columbia, que ha escrito un libro sobre el papel de las humanidades en la formación integral de un profesional. De un profesional, no del maestro, sino de todos los profesionales. De todos los profesionales, pero el que más lo necesita es el maestro. Claro. Y el médico también. Y el médico, exacto. La salud y la educación, o la educación y la salud. Yo siempre digo educación primero, porque formamos a los médicos. Y a los presidentes. Y a los presidentes. Los formamos a todos. Sí. Por eso es el eje de la nación. Pero eso que tú decías, el papel de la familia me tiene sumamente preocupado. Creamos las APMAES, asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela, APMAES. Pero las APMAES durante un tiempo ha mejorado y hay más controles. Sí. El ministerio está haciendo más control, pero no puede controlar todo porque es que no tienen la formación. Muchos no son educadores, están ahí porque el gobernador, el síndico, el diputado, el ministro, hay que buscar un puesto. Y no ha pasado por un concurso. No, y acuérdate que ahora las escuelas reciben un financiamiento por estudiante y la junta de centro es la que tiene que velar por el buen uso de esos recursos. Y hay juntas de centro que tienen ahí 7 años y tú dices, pero ¿dónde está yo quiero hablar con el representante de los... No, cosas que se manipulan, pone 2. No, y esa junta es la autoridad para el buen funcionamiento, pero todavía no hay la conciencia de que esa junta que le integran todos esos miembros, volvemos otra vez a la escuela tiene una serie de instancias que son fundamentales para que la escuela funcione bien. ¿Por qué no? Hay primero la junta que está por encima del equipo de gestión y están representadas por todos los... Es la comunidad que está representada. Bueno, desde los estudiantes, representantes de los maestros, los padres, es decir, todos los actores que tienen que ver con la escuela conforman la junta. Pero la junta es la que tiene que velar por el uso del dinero que se da. Ya no hay que mandar el detergente, el suape a la escuela, porque eso lo tiene que comprar, se compra desde la escuela. Pero ahí hay muchas limitaciones. No llega el dinero a tiempo, ellos tienen crédito en algunos sitios que se lo cierran porque no se paga. Entonces, fíjate, desde la junta que debe velar por el bien funcionamiento y está el equipo de gestión, que es el que tiene que direccionar el trabajo con la consigna que se enseñe para que los estudiantes aprendan. Pero están los maestros, están los comités de curso, están los representantes de los estudiantes. Es decir, todos los actores tienen un espacio para defender la escuela. Eso está muy bien definido. Y tiene años. En unos sitios funciona bien, en otros mejor y en otros no funciona. Pero cuando no funciona, Mechi, no es porque el sistema no lo permite, es porque el actor no sabe cómo hacerlo. O no tiene toda la conciencia, pero a eso hay que darle seguimiento. Y eso es una tarea del distrito, hacer que todas esas instancias funcionen, porque eso es lo que va a ayudar a que la escuela sea mejor. Si hay un buen equipo de gestión, con un buen director, con una junta de centro que vela por una serie de cosas que anden bien, tiene que funcionar mejor la escuela y que los estudiantes tengan
su comité de curso, tengan su representante, todo eso. En el proyecto de modificación de la ley al que hice mención en la primera parte de este programa, está el que los padres van a evaluar los docentes. Excelente. Eso va a ser una, vamos a decir, no le llamo piloto porque está en una ley y no sé. Después hay que hacer un reglamento sobre eso. Hay que hacer un reglamento. Y no, cuando estoy diciendo piloto, que lo que quiero decir es que se va a aprobar. Claro. Se pone en la ley para ver cómo puede funcionar. Y si funciona, va a ser muy bueno. La modificación de la ley que hemos preparado y que, bueno, ahora hay que modificarlo. Claro, el tema de la fusión. Pero la verdad es que el agente, el actor, el profesional que esté en el distrito, me encanta cómo tú realzas el papel del distrito, porque como yo estoy trabajando eso en el este, claro, el énfasis del trabajo de nosotros, bueno, yo no soy la que enseño, los sí, que pero enseñan, tú tienes todos los actores, el distrito, el director, ¿entiendes? Sí. Para que puedan juntos que la escuela funcione. Pero nosotros traemos los profesores de Estados Unidos, de la universidad, todos doctores en educación, traemos gente de los distritos de la ciudad de Atlanta y hemos traído inclusive un director de distrito. Ese mismo modelo se ha usado con la escuela de directores y con este señor Kobe. Es con una escuela de Nueva York. Empezó una escuela en un barrio que era horrible, se convirtió en una buena escuela y este fue a ver por qué se había convertido en una buena escuela. Y agarró de ahí una serie de estrategias y convirtió eso en un trabajo con directores. Tú sabes que oyéndote, yo quiero que nuestros, la audiencia que está con nosotros en este programa sepa que en Coloquio queremos traer aquellos casos que no se conocen, que han tenido un éxito enorme y que se sepa que se puede. Porque si ellos pueden, claro, ¿por qué no podemos nosotros? Y en este caso me refiero, y será invitada oportunamente, la conozco, la señora Andrea Suero, que es la directora de Cometas de Esperanza. Cometas de Esperanza es una escuela en Santiago que se formó sacando los niños buzos del vertedero de Rafey. La escuela ha sido tan exitosa que ganó no solamente el oro del Premio Nacional en República Dominicana, Premio Nacional a la Calidad que maneja el Ministerio de Administración Pública, con el cual yo estoy íntimamente relacionada, sino que lo presentamos en el Premio de Iberoamérica. Señores, la Escuela Cometas de Esperanza ganó el premio mayor sobre el oro, el premio latino iberoamericano a la calidad. Una escuela que sacó niños del vertedero de Rafey y los niños en ese vertedero sacaban comida, sacaban una ropa que encontraban, se cortaban, se enfermaban, morían. La vida de esos niños era una tragedia social que daba pena que sucediera, que pasara. Pues miren, esos niños hoy en día tenemos algunos de ellos en Estados Unidos. Se ganaron becas de universidades que los están haciendo profesionales. Pero tú te imaginas cómo cambia la vida de ese niño cuando recibe una atención como la que se le ha dado. Claro. Andrea presentó en el Hotel Jaragua el modelo de la Escuela Cometa de Esperanza y me tocó a mí hacer como de anfitriona de ella, de anfitriona o de maestra de ceremonia en el evento que estábamos con el Ministerio de Administración Pública. Y yo me quedé fascinada oír a esa mujer, directora de ese centro, cómo ella empezó a enfocarse. Estos niños no pueden vivir ahí. Estos niños no pueden alimentarse de la basura que llega al vertedero. Estos niños no pueden cubrirse con una ropa roída que está y que los niños tratan de cubrirse. No saben dónde van a dormir. Duermen abajo de un puente o duermen al lado de una calzada. Y esos niños hoy están uniformados, tienen su desayuno escolar,
tienen su almuerzo. Claro. Bueno, hay una merienda antes del almuerzo. No es de jornada completa la escuela. Debe ser de jornada. Yo creo que sí, que es de Tiene jornada que ser completa. de jornada. Sí, es de jornada completa. Y los profesores tienen una mística, que es la mística que queremos que tengan todos los profesores. Claro, la sensibilidad con el ser humano. Exacto. Que necesita de tu apoyo. Yo le digo a veces cuando me toca dar una conferencia, ya yo no enseño, yo no estoy en las aulas después de 30 y pico, 40 años, que aún siendo una directora ejecutiva en APEC, yo siempre mantuve una clase y tengo la gloria de muchísimas figuras ilustres del país que fueron mis estudiantes. Pero la verdad es que si todos los profesores tuvieran, como tú bien dices, la sensibilidad, que es el reflejo de la vocación. Claro. La vocación que genera una pasión Claro. de hacer las cosas. Pasión que se traduce en el cambio de la vida de ese niño que te ha tocado en las manos. ¿Qué mayor orgullo puede haber que tú hayas saber transformado que tú hayas vida? transformado? A mí me pasó el otro día en el premio a la calidad educativa, que yo fui de las que trabajé el diseño y después fui la presidente del primer jurado, que fue el año pasado. Este año tenemos el premio de nuevo, se ha aumentado el número de personas en el jurado y el hermano Pedro Acevedo es el presidente. Quedamos en que debía cambiarse. En buenas manos que está. debía cambiarse la presidencia. Claro. Que yo no podía ser la presidenta todos los años. Eso me encantó y la legislación en el reglamento lo dice. Pero yo tuve una llamada de uno de los miembros del jurado, la reunión fue virtual, tenía mi correo y mi teléfono, y me llama y me dice: doña Jacqueline, yo quisiera que usted me permitiera decirle algo. ¿Quién tú eres? Yo soy fulano de tal. Ah, ¿trabajaste conmigo? ¿Fuiste alumno mío? ¿Cómo tú me llamas? ¿Te estás presentando? ¿Qué, es para pedirme algo o es para informarme de algo? Dice: no, yo no le voy a pedir nada. Yo solamente me dieron su teléfono y yo quiero darle las gracias. ¿Y qué ¿Trabajaste conmigo? Siempre pregunto si trabajaron o si fueron mis estudiantes. Y me dice: no, mi papá me llevó donde usted porque no podía pagar la universidad y yo quería estudiar en la Universidad de APEC. Y usted le dijo a mi papá: no se preocupe, con estas notas de este joven está becado y empieza de inmediato. Y me dijo: usted no sabe lo que yo he llegado a hacer gracias a la oportunidad que usted me dio. Y yo dije: pero eso es lo que yo tengo que hacer. Claro. Ese es mi papel. Es la Como, yo insisto, no me llamen profesora, no me llamen gestora, no me llamen que construyo, sí, que diseño escuelas, universidades. No. Lo que yo verdaderamente soy una maestra, y oír eso es lo que yo quisiera que todos los maestros supieran, que pueden oír igual que yo lo oí, o que yo lo he oído en el Senado con el gerente de un departamento, o que lo he oído en el ministerio que está una dirigiendo, que fueron mis estudiantes. Claro. ¿Qué mayor satisfacción para un maestro? Yo puedo mencionar ahora, que no lo voy a hacer, 5, 10 o 15 grandes empresarios que fueron alumnos míos. Y el tema no era solamente el conocimiento, el tema era la formación. Esa formación que los empodera en moral, en ética, en todos los valores y en ciudadanía responsable. Porque si no hay ciudadanía responsable en el egresado de una universidad. Yo le puedo dar 2 ejemplos muy significativos. Carlos Pimentel fue mi segundo alumno en el círculo, y Pablo Ulloa, que me dicen tía y que me oye. Pablo, el defensor del pueblo. El defensor del pueblo. Y realmente esa parte humana que tienen esas 2 personas y esos valores. Bueno, también su familia, porque la familia que iba al círculo también tenía los valores y creía en lo que tenía las creencias nuestras. La verdad es que tanto tú como yo hemos sido muy afortunadas, sí, porque nos ha tocado trabajar en un aula que ha sido un aula de cambio. Pero el cambio lo promovimos
o lo hicimos posible, Sí. porque dentro de nosotros mismos, como maestras, nosotros representamos el cambio. Mechi, se acaba el programa. A nuestros, a los que nos acompañan, repito, familia, educadores, empresarios, trabajadores, sindicalistas, gente de la iglesia, escuchen esto porque si hablamos de mejorar la educación, tenemos que tener como patrón lo que hemos estado conversando y que conversan otras personas que saben tanto o más que nosotras, pero es una experiencia de vida que ambas tenemos y que compartimos con ustedes. El domingo que viene seguimos con otro coloquio donde tú te vas a dar cuenta de que educar es enseñar a vivir mejor. Así es. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.